Estamos en un nuevo encuentro de terapia de moda, esta vez de manera virtual. Ya me suena medio raro decir virtual como si hubiera una gran diferencia con lo presencial, pero por supuesto que sí. Sin embargo, con la persona que vamos ahora a escuchar y a ver, em, recién nos conocemos. Nos conocemos virtualmente, pero no. Estamos por primera vez intercambiando, por lo cual es posible hacerlo. Le voy a ceder la palabra para que se presente a sí misma. Muy bien, soy esa persona, la que ustedes están viendo. Mi nombre es Jorge Antonio Dafunquio. Me, en este momento de mi vida, desde hace más o menos 20 años, me identifico con el sobrenombre de maldito artista. Obedece a varias causas. Y soy un artista polifacético, digamos, como un polirrubro artístico. Eh, que tengo siempre mucha curiosidad y me gusta meterme y expresarme en varios campos artísticos. Y bueno, esa curiosidad me llevó a hacerlo, ¿no? Eh, Actualmente, ¿por dónde andas de todo eso? y es una mezcla de todo un poco, porque mi actividad plástica nunca dejó de ser. En este momento está enfocada en dibujar personas de conurbano eh, o músicos, sobre todo, más que todo músicos. Voy a recitales de rock o de jazz o músicos de la calle. Y bueno, los dibujo ahí en el momento, en línea, y saco fotos para después tener una referencia de color y les agrego color en casa, con marcadores, ¿no? Impresionante. Impresionante. ¿Tiene un nombre esa técnica? Lo dice, es un llamado como dibujo urbano, pero más enfocado Sí. quizá al paisaje urbano, son los que dibujan el paisaje urbano. Yo más dibujo a las personas. Me gusta encontrar las personas in situ, haciendo sus trabajos, eh, realizando lo cotidiano, lo que están acostumbrados a hacer y dibujarlos, captarlos en ese momento. Eh, a veces, bueno, ¿por qué no? Por casualidad, por ahí no tengo los elementos, no tengo la lapicera o el bloc de dibujo y por ahí saco fotos y después, bueno, lo dibujo en casa. Bueno, puede ser otra variante, otra variedad. Por lo Eh, cual ahí haces dos cuestiones, porque debes también prestar atención a la fotografía. Ya, digamos, ahí tenés una elaboración fotográfica por un lado y un dibujo por otro. Sí, no puede ser cualquier foto. ¿Vos crees Evidentemente me ha que... pasado que de sacar cualquier Sí, foto y después, bueno, no, exacto, no sirve. exacto. ¿Qué crees, Jorge, qué crees que fue primero en vos? A nivel consciente, incluso a nivel inconsciente que te hayas dado cuenta, decís, che, yo en realidad desde pequeño, ¿qué cosas crees que estuvo primero de todas esas artes? El dibujo, siempre estuvo el dibujo, siempre. Mirá, todavía conservo dibujos y con muy figurativos, así, de personas, bueno, de personas infantiles, ¿no? Obviamente como un dibujo infantil, pero de personas. Desde los 2 años y medio tengo dibujos que me guardó mi abuela. Eh, Así que incluso a mí me sorprende eso. Eh, Tengo dibujos también, mi primer desnudo, de una amiga de mi mamá, espiándola, pero no, sin intenciones
sin segundas intenciones. Además, salió del baño y yo le mostré el dibujo, quería hacer mi desnudo, quería, como veía en los artistas. Mi mamá era también artista plástica, era profesora de dibujo, entonces digamos que de alguna manera eso se volvió un poco cotidiano para mí, aunque nunca me enseñó nada, yo la veía a ella Sí, dibujando estamos cosas. hablando ¿en dónde naciste, Jorge? Bueno, yo en realidad, eh, como una adivinanza, adivinanza, sería que yo nací en primavera y festejo mi cumpleaños en, este, ¿cómo se llama? Ahora que entra en otoño. Lo que pasa es que yo no nací acá en la Argentina. Soy argentino, pero no nací en la Argentina. Yo nací en Canadá, en Halifax, por una circunstancia de alguna manera fortuita. Mi padre en ese momento era técnico naval, trabajaba en los astilleros de Río Santiago. Le ofrecieron, el gobierno de Perón le ofreció ir como, eh, ¿cómo sería? Como jefe de obra, como inspector de obra de, Dios. de 3 buques mercantes que la Marina encargó al astillero de Halifax. Y bueno, mi papá aprovechó, como supo entonces que iba a estar 1 año, 2 años allá, le aprovechó, le dijo a mi mamá de casarse, se casaron muy jóvenes, sobre todo mi mamá tenía 18 años. Así que nací allá. Sí, ¿Y con 5 años. te venís para Argentina cuándo? No, a los 9 meses, o sea, Bien, ok, 9 meses ok. de vida, ya estaba acá en la Por Argentina. supuesto. Bueno, y a qué parte de Argentina vas? A La Plata. Mi Ah, papá ahí, en ese bien. momento, al trabajar en los astilleros de Río Santiago y estudiar ingeniería en la Facultad de Ingeniería de La Plata, le convenía estar así cerca, ¿no? Bien, pues esta historia que vos me estabas empezando a contar de tus actividades artísticas desde muy joven, se desarrolla mucho en La Plata, entonces. Sí, bueno, sí, sobre todo ahí, ya de chico, yo siempre estaba pidiendo papel, lápices. Incluso en ese momento de mi infancia, me enfermaba mucho, estaba siempre con gripe, bueno, ese tipo de cosas, y estaba mucho tiempo en la cama. Y bueno, entonces me encantaba expresarme, poder dibujar, y me ha pasado incluso eh, de, no- de que no me escucharan, no me trajeran los elementos, no me trajeran papel, lápiz, y entonces me levantara, fuera al baño, un día me levanté, fui al baño, saqué el rouge, todas las pinturas de la cara de mi mamá y me hice un mural al lado de la cama, ¿viste? Con tranvías, personas. Y bueno, a mi papá le resultaba medio inexplicable. ¿Qué edad tenías ahí? Y debía tener 4 o 5 años. Este, Impresionante, impresionante. porque mis Fíjate vos padres. cómo plantaste bandera ahí, ¿no? Todo lo que pasó ahí, ¿qué significa para vos eso que hiciste? ¿Qué significaba, qué significa ahora? ¿Qué crees que hiciste ahí, en esa escena? Bueno, el psicólogo está acá del otro lado. Sí, Yo puedo dar mi opinión, porque me me parece como gustaría. una escena maravillosa, digo, una escena, este, de eso, de acá, como si ya tuvieras claro qué te gustaba. Sí, Es, quizás, es ¿viste? genial, es genial, ¿eh? Y defendiéndolo, e incluso todo lo que implica, digo, incluso un mural, todo lo que implica, ¿viste? Tanto en lo público como en lo privado, es algo que no pasa desapercibido, digamos, en general. Sí, Marca como una, ¿no? sí, sí, claro, sí, se entiende. ¿Viste?
que tiene como un graffiti, digo, que tiene como una finalidad interesante de identificarte con el lugar. A mí me gusta mucho eso de la elaboración de los murales. Mira. No, te decía, si todo este recorrido, Jorge, se desarrolla en La Plata, digo, ¿hasta qué edad Gran estuviste ahí? parte. Bueno, yo lo que pasa es que pasó que en el 55 mis padres se separan. Hay una gran crisis, se separan ellos, una crisis familiar, se separan. Y bueno, yo me quedo en La Plata con mi mamá en ese momento, pero después ellos arreglaron ese primer año, ¿no? Pero después ellos hicieron un arreglo de que iba a vivir un año con cada uno, por lo menos en los primeros años. Y entonces vivía un año en La Plata y un año supuestamente, bueno, el primer año además lo pasé pupilo en Ramos Mejía, en el Word de Ramos Mejía. Y después a estar un año con mi mamá y al otro año me tocó con mis abuelos porque mi papá supuestamente no me podía cuidar, entonces estuve con mis abuelos paternos, que curiosamente debe tener alguna explicación psicológica también. Esto que eh, cada vez me doy cuenta que ese año que viví con mis abuelos paternos en Buenos Aires, son la mayoría de mis recuerdos infantiles vienen de ese año. Claro. Este, Sí, bueno, sí, como, después, como, como buenos recuerdos. como buenos recuerdos, sí, 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 Por sí. supuesto, por Siempre como supuesto. buenos Bueno, recuerdos. ahí había un amor verdadero. Sí, 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 siempre me sentí muy, muy identificado con ellos, con mis abuelos paternos. No, no quiere decir que tampoco con mis abuelos maternos, lo que pasa que ellos vivían en Moreno, donde yo ahora vivo, ¿no? Mis abuelos maternos. Y bueno, Escúchame, Jorge, vos, a ver, perteneces a una generación en donde hay mucho artista, que a mí me parece interesantísimo, como una mezcla de mucho artista autodidacta y a la par, mucho artista con muchísima formación y a la par, mucho artista con las dos cosas juntas. sí, en mi caso sucede, Y porque me yo, parece que vos, claro, y vos sos uno de ese que tiene un poco ese perfil en donde hay una, siempre yo puedo leer esto, hay una importancia a lo popular y a lo académico, o a lo, ¿entendés? Siento que no sé si consciente o inconscientemente vos mezclás mucho eh, cosas muy jugadas con cosas que suavizan, ¿no? Y andan con un carril más, ¿puede ser? sí, 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 por ahí yo tengo un perfil, por un lado, incluso dentro de lo plástico, de lo visual, eh, que es más como arriesgado de poner el cuerpo, que sería el performático, y, y eso que eso en parte me llevó también como un ejercicio previo a poder cantar, a poder Por ir supuesto. Fue frente a... como estás haciendo una actuación ahí, Claro, claro. básicamente. Sí, 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 tal cual. Por eso, Eso te acercó a la actuación. exactamente. Claro, y empecé a mirar un par de videos tuyos en donde digamos, tenés realizado varios videoclips, del concepto de videoclips a partir de canciones tuyas. Y hay Sí, una, hay una que me pareció interesante, creo que se llama En la estación, ¿puede ser? sí, pues hay una estación, es verdad. Sí, sí, Me, sí. me pareció re interesante ese tema y está bueno el video también. Y por momentos, es lo que te decía, veía un video que a nivel imagen no había nada que me llamase mucho la atención hasta que aparece una cosa como medio surrealista. Y dije, bueno, Jorge me parece que va por acá. Le gusta el surrealismo, evidentemente, lo cual acá tenés otro fan. Ese Sí, surrealismo que está en una época ya de unos años en caída, ¿viste? Hubo una época sí, de esplendor en los 90 que vuelve un poco, ¿viste?
Sí, realmente la imagen surrealista siempre llama la atención. O sea, a mí como artista en su momento me llamó la atención, ¿no? De cualquier manera, en mi caso puede ser un poco eh, por ahí más que surrealista, o tomar el hecho del absurdo, quizá, Mm, sí, es creo verdad. el absurdo tiene más que ver, Tiene más que ver. ¿no? Sí, sí, por ahí. Y a veces lo absurdo se codea con lo surrealista. Sí, 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 evidentemente. Te quiero decir por ahí que Pero tenés razón. no está tan restringido al hecho Y ahí se mete, creo que también el humor. Eso es sí, donde, vos ahí sabés que donde, esta dualidad yo veo. Vos tenés, y está perfecto poder mostrarlo y desarrollarlo. Vos tenés como una cosa humorística a la par de algo súper oscuro. sí, me gusta la ironía o también el humor en sí. Mirá, yo hubo una etapa de mi vida donde hice muy poca, muy cortita, pero donde hice humor gráfico. Incluso tuve una revista humor, En la claro, revista Humor estuviste. tuve. Bueno, em, y hablábamos del humor, por supuesto. claro, entonces bueno, ¿Qué hacías? ¿Hay algún personaje? ¿Tenías? no, 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 hacía páginas enteras, pero de un chiste así de como desarrollado, de tipo de historieta, pero no, 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 nunca tuve un personaje, no llegué a desarrollar nada porque estuve un año y medio haciendo humor gráfico, O ¿no? sea, que era humor, pero ¿estaba acompañado de un gráfico o era un texto lo que No, no, hacías? no, dibujo, era dibujo humorístico. Ah, bueno, y está bien, puede ser no ser un personaje y ser un dibujo libre, ponele. Claro, sí, 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 eran chistes, eh, Qué interesante, qué interesante. humor gráfico, sí, 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 sí. Bueno, por eso te decía, ¿qué Pero, de todo, Jorge, qué de todo estás haciendo? ¿O sigue todo eso que me estás diciendo? no, ¿Estás en todo eso haciendo? humor gráfico no, pero sí, sí conviven en mí eh, casi simultáneamente, nada más que obviamente no puedo hacer todo exactamente al mismo tiempo, pero ya te digo, sigo haciendo ese tipo de dibujos. En este momento el canto viene así como de a momentos porque tengo frisada mi última banda por problemas técnicos o sea que me falta un tecladista, ¿no? Ok. Este, y bueno, pero igual sigo haciendo cosas así musicales porque musicalicé, uno de mis últimos proyectos fue musicalizar un libro que yo saqué en 2023 que se llama 150 veces Está bien, estás desnudo, que es algo, una idea bastante performática porque yo escribí, me propuse, a partir de un poema que escribí que empezaba, está bien, estás desnuda, y seguía, ¿no? Está bien, estás desnudo. Eh, dije, ¿y cuántas veces? ¿Y qué se me ocurrió? Digo, ¿cuántas veces puedo hacer eh, poemas que comiencen igual? Está bien, estás desnudo, o está bien, estás desnuda. Y bueno, y ahí empecé y llegué, pasé los 100 y los iba publicando para mis amigos ahí en el Facebook y siempre le ponía alguna imagen de algún desnudo que no tenía nada que ver con el poema, pero era un desnudo. Y bueno, y después los recopilé y me editaron un libro y después el día de la presentación, para el día de la presentación se me ocurrió, digo, podría musicalizar, a ver si puedo musicalizar alguno de los poemas. Y llegué en ese momento a musicalizar tres, que los tocamos con mi compañero de banda, y después seguí. Y debo tener 12 o 13 algunos producidos, otros no, todavía. Es Pero sí, perfecto, mirá. sí, sí pasa que de vez en cuando toco esos poemas musicalizados con distintos amigos. Sí, Algunos ¿están cantados o están recitados? encantado, encantado.
Están Están cantados. cantados. O Están sea que cantados. musicalizaste el texto también. Sí, sí, sí. Bueno, eso es interesante. Vamos a meternos un poco ahí, Jorge, porque vos tenés desarrollado bastantes cosas como escritor. ¿Vos te identificas si decimos la palabra escritor? ¿O decís la palabra cuentista, poeta? ¿Qué decís vos? ¿Cómo te autodenominás? Me resulta difícil porque a veces, excepto en lo que tengo un título, ¿no? Que es el de profesor superior de pintura y licenciado en pintura de la Universidad Nacional de La Plata, después es como que me cuesta decir soy poeta o soy escritor o soy músico. Yo me considero un artista que eh, Que no hoy es, se expresa que a través, no es poco animarse a considerarse así, pero te entiendo lo que estás diciendo. claro, lo veo más como, Te iba, por ahí el que dice soy músico es como que un profesional de la música. Yo no soy un profesional de la música, no soy un profesional tampoco de la escritura, pero sí hago esas cosas. Eh, entonces, digamos que, y lo hago con un espíritu artístico, nunca hice nada artísticamente con una idea de sacarle un provecho económico, que si viene macanudo, pero digamos que nunca está en mi pensamiento como algo que va a sí. desencadenar eso, ¿no? Bueno, pero hubo un momento de tu vida bisagra, artísticamente hablando, por el cual muchos en la década del 80 te conocimos. Es Y verdad. por lo que puedo ver, vos tenías mucho hecho antes y tenés mucho hecho después. Y Sí, por eso digo si realmente fue un momento bisagra o si te pones a pensar, fue una de las tantas cosas que te han pasado artísticamente. no, no, fue un momento bisagra. Sí, Definió, me estoy refiriendo a la canción persiana americana. exactamente. Sí, sí, el haber escrito o coescrito la letra de Persiana Americana fue un momento bisagra en mi vida. O sea, eso lo veo en forma retrospectiva. Pero sí, es un momento bisagra porque me abrió un camino primero hacia la música, hacia escribir eh, canciones. Después, como algo más natural, fue empezar también a componer, o sea, empezar a agarrar la guitarra y con pocos elementos tratar de hacer melodías. Y entonces, de ahí parte el hecho de componer. Este, y esa composición me llevó a, por la ayuda de algunos amigos músicos, a poder tener un primer disco de mis canciones eh, y a que ese amigo que me dijera, escúchame, ahora tenés acá un disco, bueno, armate una banda y salí a cantarlo. Y bueno, que justamente hiciera eso, armar a mi primera banda, Los Incómodos, y salir a cantar mis temas. Y ya siendo una persona grande, ¿no? O sea, de edad, no de espíritu, ¿no? El trabajo que vos hiciste con Persiana Americana fue, empezó en realidad con cine negro, si mal no recuerdo. Es verdad, sí, sí. Cuando convocan, Con un texto que está buenísimo, pero que es diferente y recién muchos años después se publicó, yo lo tengo aquí. sí, No, pero pensaba esto, porque también hicimos una entrevista a otro letrista de rock de los 80 y David, hablábamos de esto de qué pasa con el texto de uno cuando lo agarra otra persona, o cuando nosotros mismos, pero qué pasa si lo agarra otra persona y qué pasa ahí cuando empezamos a escuchar una melodía hecha por otra persona, qué pasa con mi texto, ¿viste? Generalmente se potencia el texto. Yo siento que el texto que está quieto como poema, ponele, o como X escrito, no importa el género,
porque acá de hecho pasó de un género a otro, creo Sí. yo. No sé si vos escribiste una canción o escribiste un texto. Como primer medida, por supuesto que no, porque Cine Negro no es un... en realidad sí es un texto poético, Cine Negro, creo yo. Pero tiene una estructura rara. Sí, sí, es muy raro. Justamente, o sea que Cine Negro, junto con otras dos cosas que había escrito, las había escrito un tiempo, unos meses antes, muy poco tiempo antes de la convocatoria al concurso de letras. Y yo las terminé mandando porque dije, ¿qué me voy a poner a escribir letras así en el aire, sin música? Es muy raro, no me sonaba para nada. Así que agarré y mandé eso, me gustaban y mandé eso. Y bueno, tuve la suerte de que fuera, que le llamara la atención tanto a Tom Lupo como a, Cerati y que, eh, bueno, eso me diera la posibilidad de alguna manera de seguir buscando y a ver si cómo podía llegar a Cerati y poder mostrarle otras cosas que había escrito. Eh, pero sí, en realidad, Persiana Americana es la única, creo responder algo a lo que me estás preguntando. Es la única letra que hice que fue musicalizada por otro. O sea, yo trabajé con otros amigos músicos, pero al revés. O sea, ellos me pasaban sus melodías posteriormente, ¿no? Ellos me pasaban sus melodías y yo escribía letras sobre esas melodías. Interesante, Y interesante lo que decís. Creo que con Alejandro, ¿no? con Alejandro Sanz, exactamente. con el alemán. Bueno, es muy interesante también lo que decís. Yo creo que como ejercicio compositivo las dos cosas están buenas hacer. Sí, me Las encanta, dos que cualquiera de las dos. hiciste, ¿Sí? Sí, sí. ¿viste? Pero en este caso igualmente, creo que tenías las bases que te había mandado Gustavo, ¿no? Las bases, algunas bases de signos. Tenía las bases, pero él mismo me dijo, mira, las bases no te van a servir absolutamente para nada, sí, las bases de signo. Me regaló un cassette que tenía todas las bases que en ese momento, además que ni siquiera era todas las bases, era una masa continua de, sí, de bases, ¿no? Pero no había armonía, eran No bases había de ninguna batería. melodía, no había absolutamente nada, por eso me dijo, mira, no te va a servir, pero bueno, tomate, llévatelo. Eh, Bueno, pero y bueno, igual, más allá la anécdota, Jorge, muchos años después, qué material que tenías ahí, ¿no? No sé si vos eras consciente de no, eso. no, vos sabés que no, sabés que no era. Mención, también vamos a hacer una mención aparte al queridísimo Tom Lupo, uno de mis referentes, tanto desde la psicología y su mirada, Es siempre verdad. tan cerca del rock, ¿viste? Obviamente es uno de mis referentes, pero digo, fíjate, qué importante fue el programa ese que él tenía. Sí, muy importante, Muy importante, muy importante. ¿no? Varios tenían programas muy importantes en esa época. Vos lo recordás, digo, fíjate eso. Supongo que, bueno, ¿cómo continuó? Vos en algún momento, Gustavo te llama, te deja un mensaje, te Sí, avisa a tu madre, creo yo. Te llamó un tal Cerati, ¿puede ser? sí, sí, pasó que después del concurso él había elegido mi letra, pero se había bajado del concurso porque no sabía cómo ponerle música. Con respecto a eso, yo hace pocos años lo retomé Cine Negro y le puse música. O sea, Cine Negro tiene música, pero Ah, mirá qué la hice yo. interesante. Y Perdón, con esa, ¿respetaste el texto? exactamente, está respetado el texto tal cual. Bien, pero bueno, ¿cuánto tiempo pasó entre el texto de Cine Negro y el texto que fue a parar a Persiana? Un año, Un año, bien, pero son textos porque re distintos, la idea me refiero. sí, porque pasa que Cine Negro fue una ocurrencia, ya te digo que
mandé así en el aire, era algo que se me había ocurrido, como otras dos cosas que Sí, mandé, que tuvieron suerte, pero llamó la atención. Ese llamó la texto tuyo atención. llamó la atención Llamó y la te lo atención. hicieron saber. Ahora pasa que la primera versión de Persiana Americana es bastante cercana, ¿no? No es tan lejana a Cine Negro. Por ahí, si vos ves en las redes, hay una paginita que yo en algún momento le pasé a alguno que me hizo una entrevista, en un programa que me hizo una entrevista, y que llevó a confusiones. La verdad que lo lamenté, quise contribuir a la nota y lo lamenté porque muchos se confunden. Porque muchos dicen, pero no escribió nada este pibe, si la letra es totalmente diferente. Bueno, porque justamente esa, cuando después Cerati, hago el contacto con Cerati, que lo hice gracias a un amigo, muy amigo, que había ido a filmar eh, cuando Cuando pasé pasa el el temblor. temblor, Salvador Melita, que es director de fotografía de cine. Y bueno, cuando por fin hago contacto con Gustavo, él me dice, bueno, me pasa un montón de unas 15 disparadores, llamémoslo así, en una hojita cuadriculada de cuaderno, y que tenía todos los nombres que después iban a aparecer como títulos en signo y otros más. Y me dijo, escribí lo que quieras. Y bueno, yo escribo esa primera versión de Persiana Americana pensando, en ese momento estaba muy influenciado por todo lo que era, ya quedaba evidenciado el cine negro, todo lo que era justamente el cine negro o la novela negra americana, Raymond Chandler y otros, Chase, etcétera. Y bueno, cuando yo volví a mi casa, después de haber tenido el contacto con Cerati, y leí en el tren, leía este, estos disparadores, dije, uy, Persiana Americana ya sé lo que es, porque Persiana Americana es lo que aparece en las novelas de detectives, siempre hay una persiana americana por la que está mirando y hay un ventilador en el techo y hay humo de cigarrillo, digamos, hay toda una ambientación que tenía que ver con que me disparó eso, el escuchar persiana americana o leer persiana americana. Y bueno, yo hice una primera versión donde había, que es la que ven todos ahí escrita en los medios, que era una persona que esperaba a otra dentro de una oficina que tenía esa característica. No se decía ni quién era la persona ni a quién esperaba. Pero sí nombraba que estaba en un ambiente así. Y bueno, y yo escribí, además de esa primera versión de Persiana, escribí eh, 9 títulos más de los que me había pasado Gustavo. Se los llevé, se los dejé, él los analizó, después me llamó por teléfono y me dijo, mira, me gusta todo lo que hiciste, pero lo que más me interesa es presión americana, pero me gustaría que lo reescribieras, porque estoy pensando en que mi disco sea romántico, entre comillas. Y bueno, entonces ahí fue cuando este, tomé de referencia las películas de Brian De Palma y Vestida para matar, sobre todo, y bueno, la idea de eso de un voyeur. Y, y ahí entonces salió algo que tiene que ver más con la letra final. ¿Y vos te acordás cómo fue cómo fue el próximo paso? ¿Vos recién la escuchás cuando se edita el disco, lo que pasó con tu letra, o te va mandando cosas antes? No me mandó absolutamente nada. Deben haber pasado como 3, 4 meses de que yo le dejé la letra, nunca más supe nada de él. ¿Te acordás cómo fueron esos meses? ¿Vos estabas muy pendiente de esto No, o medio que tu vida seguía? no, mi vida seguía, pero yo estaba pendiente, digo, uy,
¿Qué pasó acá? Porque Pero perdón, ya era un hecho que él te había dicho que iba a grabar una canción con esa letra. Eso él estaba claro. no lo dijo explícitamente, pero si me había pedido, o sea, si él había dicho que mis letras le interesaban, que le parecían bárbaras, que él estaba en un parate creativo en cuanto a la escritura y que le gustaba mucho cómo yo trabajaba, sobre todo con imágenes, Mm. este, bueno, y me dijo, che, volvé a escribir esto, que yo di por sentado que algo iba a pasar ahí. Pero el problema era que pasó un tiempo largo, o por lo menos largo para mis expectativas, y no pasaba nada. Entonces los pocos amigos muy pocos amigos que sabían esto porque se los había contado, decían, uy, no va a pasar nada, chao. Algunos en broma, otros más en serio, pero decían, no, ya, olvídate, ya se apropió de la letra, listo, no, no. Y bueno, de alguna manera yo decía, bueno, ya no hay solución a esto. Si es así, tendré que aceptarlo. Este, pero no, pasó que una mañana me llama a mediodía, a media mañana me llama Gustavo un día, me dijo, che, salió el disco, estamos en la productora, en Ojanian, y te estamos esperando, queremos que escuches tu tema. Y bueno, me fui inmediatamente para Buenos Aires, me, todavía era un long play, fue el último long play, digamos, de Soda. Después ya venían los discos, ¿no? Los DVD, no, los CD, perdón. Y bueno, me lo hicieron escuchar en una bandeja, todavía me acuerdo, me dice, primer tema del lado B, lo pone, ¿qué te parece? Yo no sabía qué decir, porque nunca me imaginaba cómo podía ser la música de eso que había escrito. Me gustaba, sí, pero no tenía palabras para devolverle a Gustavo. Y bueno, después estaban los tres sodas. Y después me dieron un sobre con el que, firmado por la editorial, ahí sí, por la editorial, por el cual podía ir a reclamar mis derechos a Sadai. Tenía que ir a inscribirme a Sadai para tramitar este, lo que fueran derechos de autor. Jorge, ¿y recordás algo que te haya llamado la atención cuando escuchas la canción? Más allá de lo que le pudiste decir a ellos, lo que te salió o que no te salió. ¿Qué recordás? ¿Qué te pasó cuando escuchaste? No, ¿sabes que no? No, es más, eh, muchas veces después viste así cuando Soda tocó en River, iba a escuchar y, es más, ni tenía presente la letra por ahí, algunas cosas, sí, pero no. Y por ahí escuchaba que todo el mundo lo cantaba, y yo por ahí Claro. no tenía tan claro, viste, no era como, Como que vos sentías que se había transformado tu texto? sí y no. Ok. Sí, no, no. Me refiero a una Hablando con transformación, músicos, pero no me no, refiero a una transformación literal, si me refiero a una transformación estética. no, tampoco, es que no, pero nunca esperaba, no, es como que nunca había, había imaginado cómo podía llegar a ser la música de esa Claro, porque mira, yo te digo visto desde afuera, el maridaje es entre la novela romántica, la manera del contexto de los 80. Digo, Soda tenía en esa época, y en ese disco después en Dínamo también, y bueno, en todo, en canciones ni más, ni hablar, hay una cosa romántica muy fuerte, Sí, sí, es verdad. ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, si a vos te pidieron eso y vos modificás el texto, evidentemente, bueno, quedó ahí.
Quedó. Por eso funciona cuando las cosas funcionan así. A veces están buenísimas los resultados de las canciones y por otras tantas cuestiones no funcionan a nivel popular. Acá Claro, ya estaba todo dado porque vos recordarás que ese disco y esa época de ellos fue clave. A partir de sí, ahí se hicieron sí. muy conocidos Además en hay un todo el salto, país y en toda Latinoamérica. Y hay un hay, salto. hay un salto cualitativo también en lo que es la música y las letras de Signo con respecto a lo anterior, ¿no? Para mí. ¿Vos en algún momento prestás atención, digamos, o en esa época cómo continuó la cosa? Digo, vos que, porque vos tenés una vinculación fuerte con la música, de hecho escribís canciones, las grabás, ahí, digamos, ¿cómo es la importancia que le das al texto en las canciones? Vos particularmente, tanto los tuyos como lo de los demás músicos. Pasa, bueno, con respecto a lo de los demás, me interesa mucho escuchar las letras, pero eh, cuando escucho música en vivo, por ahí me cuesta identificar, sobre todo rock, ¿no? Me cuesta mucho asimilar las letras, me parece como que Ujú. las siento como difusas, que Sí, es no verdad. entiendo lo que dicen, no me doy cuenta. Después tengo que, si hay algo que me interesa, tengo que ir a la fuente a mirar qué dice Ok. la letra, porque en el momento es como que no termino de Pero sentir. pero intentás prestarle atención. Sí, intento prestar atención, es verdad. Perfecto. Y Bueno. con respecto a lo mío, ¿cómo vendría a ser la pregunta para ver Con tus propias sí. canciones, digamos, vos, ¿qué crees cómo está puesto Ah, tu rol en vos mismo de músico y de letrista? ¿Crees que eh, están en 50-50? y podría decir que sí en este sentido, en que hay las canciones que yo he hecho, eh, muchas, empecé a hacer la música, hice música y después yo tenía letras, las miraba y veía cómo las iba adaptando, ¿no? A esa música. O sea, o qué letra de las que tenía se adaptaban, eran a, a- o entraban dentro de la métrica o del espíritu de la melodía que yo estaba haciendo. Esa es una manera con la que trabajé, pero también trabajé al revés. También, este, por ahí yo tenía eh, alguna música, o sea, y empecé a ver, a escribir una música específica perdón, una letra específica para esa música. Tal cual, tal cual. O pueden salir las dos cosas juntas. Sí, también, o tiene que haber, por ahí es una parte de una manera y otra de otra. Sí, evidentemente. Jorge, volviendo a cuando nuevamente empezás a estar segunda, no sé si fue esto también algo, como habíamos dicho hoy, que fue no algo de transición, sino como que marcó, ¿te acordás? Como habíamos dicho el término, con lo de Persiana. Sí, como que era un punto de inflexión, Eso, el punto de inflexión, no me acuerdo el término que usamos, que sí, te no dije. importa, era más o menos. Pero hubo otra especie de punto de inflexión cuando unos pibitos que les iba bastante bien mezclaban pop con cumbia, o se autodenominaban banda de cumbia, y versionan persiana americana. Y empieza, ¿sabes lo que pasaba? Por supuesto que lo sabes mucho mejor que yo. Había mucha gente que decía la canción de Agapornis. Ah, ¿qué pasa con la Y, pornis? y ahí volvés a estar vos otra vez en escena, ¿no? El letrista de Claro. Persiana. ¿Cómo lo viviste? ¿Es tan así como lo observé yo? ¿Pasó esas cosas o, o te Eh, pasó desapercibido volver a estar? Porque ¿qué pasó? Esta canción para el grupo fue algo muy importante. Los hizo famosos. sí, para Agapornis. Exacto. Sí. Sí, mira, en realidad
Viste que, perdón, tengo, Jorge, viste qué curioso es esto de los autores, cómo quedan invisibilizados los autores de las sí, canciones. sí, sí, La sí, gente, lamentablemente, le- lamentablemente. ¿entendés lo que te digo? La gente, vos escuchás una canción y, no sé, la gente da por sentado que el intérprete es el autor. Es el autor. Sí, 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 es verdad. ¿Me entendés? Que, ojo, muchísimas veces sí es el autor, por supuesto. Sí, la gran mayoría, la gran mayoría de las veces, quizás por eso se da por supuesto de que es así. Mira, con Agaporres en cuanto a mí, eh, en, en cuanto a la difusión de que encontré un público nuevo, digamos, la canción, encontré un público nuevo, difundió, ayudó a difundir. Para mí eso sirvió, ¿no? ¿Qué te Eh, parece? ¿Qué te lo que no me pareció? gustó Obvio. absolutamente nada es que yo soy medio dejado así con lo que cobro, dejo de cobrar, ¿viste? No estoy siguiendo Claro. a ver las planillas, a ver qué pasa. Ok, Y ok. eh, pasaba que pasó como un tiempo largo que estaban tocando ya ellos, y un amigo mío, el guitarrista justamente de Los Incómodos, me dijo, che, Dafi, pero ¿qué pasa? ¿Cómo estás cobrando eso? Le digo, mira, la verdad que no sé, no veo nada. No, pero dice, pero no puede ser, porque yo por meter 3 canciones en una radio cualquiera, no sé qué, cobré mucho más de lo que vos estás cobrando, no puede ser, tenés que mirar. Y bueno, entonces la próxima vez que me abrió un poco los ojos, ¿no? Y entonces digo, bueno, voy a prestar más atención, la próxima vez que fui a Sadaic a cobrar, miro la planilla, no veo nada de la pornis. Entonces digo, bueno, esto debe estar mal, me voy a contaduría, le pregunto, che, ¿está faltando acá o yo no lo veo? No, no, me dice, no hay nada. Y bueno, le digo, ¿cómo es esto? Si yo veo que estos tipos tocan todos los fines de semana, tocan persiana americana, que por lo que se hicieron conocidos, y yo no cobro nada. No, no están. No, vamos a averiguar lo que sé yo, sí, vos tenés razón, papá, papá, papá. Bueno, y vi como una cierta preocupación. Sí, me mandaban, viste, ¿Se resolvió? mails, qué sé yo, de que estaban averiguando y que Ah, no pero podían ¿se pudo ser. resolver? ¿Eh? ¿Se pudo Perdón. resolver? Sí y no, porque ellos dijeron, sí, 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 lo seguimos y habían sacado un disco y no estaban, viste, como que no habían rendido cuentas y bla, 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 bla. Pero yo después cuando fui a cobrar, le digo, bueno, si ya lo solucionaron, la próxima vez que cobre voy a, voy a ver alguna diferencia de dinero. Y no, prácticamente nunca vi nada que cambiara mucho la situación. Bueno, así que eso, bueno, pero Y, de todos modos, y pensemos eso también, Jorge. Fíjate, esta canción se escucha en toda Latinoamérica, las versiones, sí, digo, que hay, sí, ¿no? sí, sí que se escuchan todas, Acá sí. estamos hablando solamente de estos chicos, pero hay un montón de otras bandas que, Sí, sí. Y no ¿viste? solo eso, sino que se escucha el tema original en todos Bueno, por lados. supuesto, pero eso ni hablar, pero con respecto a esto de tener que aclarar cuando sale de la banda que te linkea y que graba por primera vez tu letra, el efecto rebote de otras bandas Sí, que sí, sí. hay, no es solamente Agapornis. Y ahí de nuevo, ¿no? De cualquier manera, eso que decías de no reconocer Al autor. al autor es un tema bastante De no complicado. reconocer, pero tampoco de no conocer. Son dos cosas distintas. Primero Sí, conocerlo, después el reconocimiento, vemos. sí, sí. Eso También pasa mucho muchas eso veces no ahí está. con esto de las redes. Muchos saben de que hay otra persona que escribió Persiana Americana, pero no saben quién es, no me conocen, no saben quién soy. O sea, no saben qué es un Dafunquio, por ejemplo. O sea, Saben el dato que hay un coautor. hay un coautor, exactamente. Y cuando Vos escuchan Dafunquio piensan en él enseguida en eh, Germán. en Germán. Tal cual. Vos, bueno, pero un seguidor de Soda te puedo asegurar que ya No, sabe obviamente que ese no. Y sobre dato. todo después de las últimas Yo lo sabía declaraciones. a los 14 años, ¿cómo no vamos a saber? Tal cual.
Bueno, eso. Sin embargo, vos, tu vida totalmente atravesada por esa gran popularidad de algo que salió en tu intimidad. ¿Viste? Estas cosas tan maravillosas que tiene las cuestiones de la creatividad, que a veces estamos distraídos, pasa un montón de cosas y cuando estamos totalmente direccionados, puede pasar que pase otra, que se hace menos visible. No, pero pensaba esto, me doy cuenta en lo que pude leer y ver de los videos tuyos, em, cuál es tu intencionalidad artística, ¿no? Estaba pensando en esto que lo de maldito creo que es una palabra que usás Sí. y me linké a mí con los poetas malditos. ¿Tiene que ver con eso? ¿Con el surrealismo de nuevo, con Francia? ¿Es por ahí? Eh, no en lo intencional, la intención del nombre viene, difiere un poco de eso, más allá de los poetas malditos. Sí. Te cuento, si te interesa, te cuento. Por supuesto. Este, pasa que en la Escuela de Arte de Luján, donde yo trabajé 41 años, ¿no? Hasta hace muy poco, como 41 profesor, años. 41 años como profesor, ¡Qué este, maravilla! ¿Y sí, cuánto sí, hace, hasta cuánto fue eso? hasta hace un año y medio. Un año y medio. Ah, bueno, ahí tenés un cambio en la vida. Estás en que ver con los poetas malditos. Claro, lo de maldito artista tiene que ver entonces con que yo tenía más o menos año 2002, 2000 por ahí. Yo había comenzado a hacer una revista libro, me autoeditaba una revista libro con trabajos míos, de mis alumnos y de artistas amigos. Yo era una revista donde yo proponía un tema aleatorio, cualquiera, podía ser el televisor. Y cada uno tenía que hacer, cada participante tenía que hacer dibujos, tenía que hacer 60 dibujos, podían ser fotocopias intervenidas, ¿no? Podía ser un dibujo que sacaba fotocopias y después las intervenías para que fuera un original. Y entonces con todas las personas que participaban, esos 60 dibujos, hacía 60 libros. Impresionante, impresionante. Lo, Pará, ¿estamos hablando de qué año más o menos? más o menos eso fue entre el 2000 y el Ah, 2000. sí, bien, bien, buena época. Tenés razón. Viste que era una época que hubo una reivindicación del libro artesanal. Acá Sí, 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 En Bahía sí. funcionó muy bien eso. Viste que Bahía tiene una fuerte, digamos, dentro de lo literario, un peso muy fuerte, ¿viste? En la poesía, en la narrativa en general. En Bahía, ¿viste? Hay mucha producción. Sí, se Y me acuerdo en autogestiona, esa ¿no? época había mucho libro artesanal. Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, porque vos también se nota que venís de las artes plásticas, de las artes visuales, mezclás lo artesanal con el texto ahí, ¿no? ¿Te sí, sí, gusta? sí. Sí, Claro. en ese momento sobre todo me gustaba mucho hacer eso de, después posteriormente, ahora te cuento que no se me vaya esto de, pero que también autoedité un libro mío con esas características. Bueno, esto de Maldito Artista, la revista se llamaba El Perseguidor y era un homenaje, A Cortázar. obviamente, al cuento de Cortázar. Sí, por qué el cuento de Cortázar? Entonces yo ahí contaba siempre como una introducción en el libro, o en la revista Libro, que Cortázar en su cuento El Perseguidor nos muestra un personaje que está persiguiendo algo que es ese símil de Charlie Parker, ¿no? Que está persiguiendo algo que nunca termina de alcanzar. Ese mismo concepto, acá tengo la gata que se me está queriendo subir, por eso que es un movimiento raro. Este, ese mismo concepto yo lo leí en un libro maravilloso de Luis Felipe Noé, Sí, artista plástico muy lo conocido. conocí, lo conocí.
Bueno, Eso, perfecto. Qué Yuyu, maravilla. Yuyo para los amigos, yo no soy amigo de él, pero nunca tuve el Qué gusto de maravilla de conocerlo. artista. Tiene un libro que se llama Antiestética. En ese libro leí la misma idea, esa. Él dice, el artista es como un cazador el cazador de mariposas que tiene una red y siempre está persiguiendo a la mariposa y nunca la puede cazar. El día que la puede cazar deja de ser un artista. Es como que el artista dejó de ser artista porque se empieza a repetir, porque le encontró la vuelta, digamos. ¿Sí? Bueno, ese concepto me pareció muy interesante. Y yo le agregué el hecho, me pareció interesante agregarle el hecho de que entonces el artista, era una maldición del artista esa. Era una maldición de nunca poder alcanzar algo, porque el día que lo alcanzaba, se terminaba, dejaba de ser un artista. Por eso lo de maldito artista. Las revistas se llamaban Revista de Malditos Artistas. Yo consideraba que todos los que participaban eran malditos artistas. Perfecto, Un perfecto. amigo, sí, pasó que un amigo un día me dijo, che, pero considerate vos también un maldito artista. Digamos, el concepto está bueno, podés tomarlo para vos. Y bueno, de ahí tomé el concepto y lo empecé, digamos, a trabajar, ¿no? A mostrarlo eh, como que yo era el maldito artista. De ahí eso. Ese concepto. Después, con respecto a lo que, ya que apareció ese hecho de la autogestión, también era un momento donde, estamos hablando del principio de este siglo, era un momento donde yo estaba participando bastante en el arte correo. Y eh, pasó que a mí me dicen, un amigo que hacía arte correo, que fue el que me introdujo en el arte correo, me dijo, che, estoy haciendo un proyecto donde para el día, creo que era para el día de, lo que se llama el 12 de octubre. Entonces, que Sí. tenía un proyecto de americanista, quería hacer algo de arte correo dice, haceme algo. Y a mí se me ocurrió mandarle una postal desde un lugar que no existía, en el medio de América. Entonces yo decía, se me ocurrió la palabra, buscando en un diccionario quechua peruano que tenía, la palabra, la unión de dos palabras que era guasa y chincasca. Este, entonces yo decía que le escribía a él esa postal desde las ruinas aún no descubiertas de Huasachincasca. O sea, yo estaba en un lugar que no había sido descubierto. Y ahí vuelve y ahí, no vuelve, nunca se fue. Ahí está de nuevo el humor. El humor y el absurdo, El ¿no? absurdo. El absurdo. Y ¿Qué bueno, referentes tenés dentro del humor y del absurdo? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué ya, consumiste de eso? no sé, ahora recuerdo así inmediatamente Jarry, eh, pero, qué sé yo, sí, el humor y el absurdo se me ocurre. Hugo Rey, por eso, eh, espera, ¿cómo se llamaba? Hay un norteamericano que me gusta mucho, pero se me va ahora el nombre. ¿Estás pensando en actores? No, no, no. Ah, yo estaba pensando en escritores, ¿eh? Ah, en Eh, escritores, qué interesante. no, decime, entonces vos me estabas No, en hablando general, de... artistas en general, ¿en quién crees que te han influenciado? eh, Mirá, voy a empezar, o sea, voy a tomar como un referente así desde mi infancia. Mira, ahí podría haber traído, si después tenés paciencia, ahí podría haber sido uno de los tres objetos. Ah, sí, 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 podría. Este, resulta que mi mamá, obviamente, que unía las dos cosas, que había estado en Estados Unidos y trajo libros de allá de arte, y era artista, trajo libros de arte. Uno de los libros que tenía era de El maestro de la línea, sería,
ahora si me voy a ir el nombre lo voy a tener que buscar, pero bueno, eh, ese libro me acompañó desde chico, lo admiraba yo como había humor, justamente era como cierto humor gráfico, pero Sí. también era muy realista en su concepción de lo que el tipo dibujaba, lo que estaba observando. Bien, pero pará, ¿era un humor que vos llegabas a entender siendo Algunas de siendo un las cosas me niño? las tenían que explicar, porque era muy absurdo, digamos, muchas cosas, ¿no? Interesante, ¿no? El tema del absurdo. Ahora después, bueno, justamente, entonces después yo voy a traer ese libro, que ahora se me está Bueno, y yendo. de los objetos que tenés a mano, a ver, ¿en cuál pensaste? Yo había pensado en, Vamos a, bueno, a eh, repetir que, no sé a qué es ver, ¿qué es esa belleza? esto es la maqueta de un barco, Sí. está bastante destruida, pero digamos, esta maqueta nació junto conmigo. Eso es madera, ¿verdad? Esta es madera. Sí, estamos hablando de qué época. Esto es del 49, 1949. Ajá. Mi papá lo trajo de Estados Unidos, es la maqueta de los tres barcos gemelos que mi papá hizo en los astilleros de Baden. Fue eh, Impresionante, como el sector impresionante. de esos tres O barcos. sea Bueno, que cuando eso estaba en tu casa, vos sabías qué representaba. sí, sí, sabía perfectamente. Y estaba dentro de una caja de vidrio que mi papá nunca quiso, no lo podía abrir, pero no lo quería abrir tampoco. O En la sea, famosa vitrina. Mirá, qué no, era una interesante. caja, estaba encerrado en una caja de vidrio, lo había traído así. Y era magnífico. Bueno, me llamaba mucho la atención. Y después pasó que desapareció de mi vista en tantas idas y venidas. Y de pronto, muchos años más tarde, vi que mi papá lo tenía en su nueva casa. Él se casó nuevamente, tuvo muchos hijos, y sus nuevos hijos lo habían hecho pedazos, ¿viste? Quedaba esto. Y entonces dije, papá, por favor, para mí representaba mucho, dámelo, si no vas a hacer nada con él, dámelo. Y bueno, me lo traje, siempre con la idea de reconstruirlo, pero nunca me puse las pilas para hacerlo, la verdad. Qué maravilla de historia la que me estás contando. Sí, bueno, Qué entonces como que interesante. me acompaña esto de siempre, o sea, ya te digo, así como esos tres buques nacieron junto conmigo, esta maqueta también, ¿no? Bueno, La ¿cuál maqueta otro? del Bahía Aguirre, ninguno de los tres ya existe. El último de los tres murió en Malvinas. Eh, Wow, este, wow. Fuerte eso, ¿eh? eh, A che, ver, ¿cuál es la el imagen, otro? esta foto en la que está mi familia, ¿no? Mi Qué mujer, no sé si linda. le digo, Sí, se ve perfecto, qué lindo. bueno, mi mujer, mis tres hijos y yo, entonces, en los años 80, pero la quiero mucho esta foto, además porque la hizo un muy amigo mío que se fue, y el hecho de que fuera en blanco y negro, tenía no sé, hay algo que siempre quiero de esta foto, la tengo ahí Es siempre, muy buena foto. sí, sí, muy linda, muy linda. Estamos Eh, hablando de la década del 80. sí, esto debe ser del 80, bueno, este hijo nació en el 86, así que tiene que ser el 87, esto debe ser del año 87. Qué Y, siete. bárbaro. Y el otro, si me esperas Sí, un sí. minuto, lo busco y te digo, a ver, Bueno, fue la consigna de pedir tres objetos que sean significativos, sigan siéndolo, hayan sido. Y bueno, hablar bueno, un acá poco de estamos. ellos. A ver. Bueno, Wow, ese es mirá todo en vos. línea,
de Steinberg, que no me Qué podía conseguir. maravilla, mirá lo que es esa encuadernación. A ver, ¿se puede mostrar algo? Es tela todo esto, sí. Sí, pero adentro digo. Sí, 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 sí. Qué maravilla. Impresionante. Sí, Bueno, sí, supongo que dentro del rubro de dibujantes es una persona muy grosa, este sí, sí, Steinberg. Steinberg es muy, muy, muy grosso, muy grosso. Es poco conocido quizá para el público Ahí en va. general, Es medio un pero artista sí, de culto, está dentro de ese concepto. es así, sí, sí, más que todo. Y fíjate lo que te decía de cómo el tipo, o sea, más allá del chiste, o voy a hacer esto, ¿no? Wow. El chiste, de pronto tiene otro aspecto que es el de como de retratar lo que veía el ambiente, ¿no? Entonces, para ir a guerra en China, este, Muy bueno. siempre con un dibujo humorístico, pero muy realista al mismo tiempo, ¿sí? Y la estética, bueno, evidentemente en ese estilo es uno de los más grosos, porque estoy pensando que hay varios que van por esto de una sola línea. Sí, 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 sí. Hay mucha gente que dibujaba así. Yo he visto posteriormente muchos dibujantes así que hacen sí, una sola línea. Sí, bueno, Em, digamos que esto me marcó, tengo que reconocerlo, o sea, posterior, porque yo trabajo más que todo en línea. Después, bueno, puedo en los últimos años el color, todo, pero digamos que de cualquier manera la estructura es la línea, ¿no? Lo que le da vida a mi sí, dibujo. eso es que me gustaste, es excelente. ¿Cómo integrás, vos que tenés mucho de desarrollado de las artes plásticas, del dibujo y el texto, ¿cómo crees que se integran esas dos cosas en general y cómo las integrás vos? El A ver, texto y el dibujo, bueno, es algo que intento eh, en esta última etapa de mi vida, que ya te digo, saqué un libro que ese 150 veces está bien, está desnudo, que tenía desnudos tanto literarios como de dibujo. Y en este momento estoy tratando de editar otro, eh, y no es la única idea que tengo. No es el único proyecto, digamos, de este tipo. Pero estoy en proceso de editar otro, donde también hay poemas y podría llamarlo collage, pero no son collage, son en realidad, traté de desarrollar alguna técnica que fuera, que le diera otro tono, que no fuera exactamente lo mismo que había hecho en 150 veces está bien, está desnudo. Es un libro que se llama Miniedades, porque en vez de nimiedades es Mini, como Mini, la novia del ratón Mickey. Miniedades, y bueno, pero sí se refiere a que son cosas pequeñas, porque hay poemas muy pequeños, muy bueno, muy cuentos, bueno. cuentos muy pequeños, yo le digo de bolsillo, ¿no? Como si fuera un acorazado de bolsillo, ¿viste? Algo Sí. que grande se chica. Bueno, Y ahí nuevamente integrás las artes plásticas con el texto, o sea, siempre haces, ¿no? Eso de la escuela Rocambole, digo, todo esto eh, visual, pero siempre está, ¿no? sí, Lo tangible. sí, trato como de enfrentar los dos lenguajes, digamos, ¿no? O sea, no es que integro el texto a la imagen, pero sí ante la oportunidad de poder editar algo, está en una página una cosa y enfrentada a la otra, ¿no? ¿Tuviste, crees vos, épocas en donde no estabas produciendo, ya sea porque lo decidiste o porque no salía, no estabas produciendo en general o haciendo alguna actividad artística? ¿Pasó en algún momento de tu vida esto?
Me da la Sí, sensación pero que no parás de producir, me da esa sensación. yo creo que desde el año 86, que fue muy rico, no solo por esto, en lo que pasó de la bisagra de Soda Stereo, que ahí sí hubo una bisagra en un camino. Pero también en el 86 eh, fue un año muy rico también en lo plástico para mí. Yo formé un grupo que busqué de ponerle un nombre que tuviera que ver con o que la gente lo viera como algo similar a una banda de rock. A propósito, le puse los sintéticos para que pareciera que era una banda de rock. Y, ¿Y qué era? era en realidad un grupo plástico que hacía murales, Ahí va. eh, que hacía acciones. O sea, de empezar, empezamos haciendo murales, pero después fue derivando a acciones, a intervenir Sí. lugares. ¿Qué época Y estamos hablando? año 86, fue el mismo año de Explosión Bien. Americana. ¿Eso en dónde lo realizabas? Eso lo hicimos todo acá en la zona del oeste, en Moreno, ¿no? Pero lamentablemente, o sea, no eran épocas que podían haber trascendido a través de redes como hoy. Hoy creo que podíamos haber sido famosos por eso, por lo que hicimos en ese momento Ajá. en ese momento histórico también, porque no estaba muy a la vista todo eso, ¿no? ¿Recordás alguna de esas Sí, performances? bueno, mira, incluso algunas están subidas, bueno, las más notorias están subidas A tu canal. en YouTube, sí, en mi Bien, canal, después lo compartimos el canal, debajo de esta entrevista. Bueno, a perfecto. ver. Bueno, primero hay uno que se llama Extraña Marcha, que también yo justo fue un momento donde estaba colaborando con la revista Cerdos y Peces y publiqué ahí un manifiesto de los sintéticos y también una nota que autofabriqué de este hecho, ¿no? De esta performance de Extraña Marcha. Pasó que junto con eh, bueno, se me ocurrió un día que empecé no sé por qué se me empezó a ocurrir de hacer soletes de papel maché. Y dije, algo voy a hacer con esto, sin tener una idea previa de qué podía hacer. Digo, algo con esto voy a hacer. Empecé a hacer con mis dos hijos más grandes en ese momento, este, que tenían en ese momento 10 y 6 años, los dos más grandes, y con ellos empecé a hacer, a fabricar los sobrecitos de papel maché. Después llegaron los compañeros del grupo Sí, me y imagino. seguimos todos Pero, juntos, ¿no? Y bueno, hicimos dos bolsas enormes de soretes todos pintados, algunos más negros, más marrones. Y dije, bueno, ahora, ¿qué hacemos con esto? En algún lado tenemos que tirar estos soretes y ver qué provoca. Y la primera idea mía había sido tirar en la estación de Moreno, que la gente bajara del tren y se encontrara con eso. Pero pasó que uno del grupo dice, che, este fin de semana es la peregrinación en Luján. Digo, chao, ya está, listo. Los tiramos a la peregrinación. Y bueno, acá a pocas cuadras de la estación de Moreno, las tiramos en el paso de la peregrinación y con mi cámara de Super 8 y, y otro compañero que era fotógrafo, hicimos registro de lo que sucedió. Y era muy cómico, ¿viste? Porque la gente evitaba pisarlo pensando que eran verdaderos, no, no, impresionante. se escuchaban, lástima que no teníamos nada donde registrar audio, porque se escuchaban cosas como, uy, esto deben ser de algún laboratorio que tiraron todo acá, ¿viste? No, ¿Viste? Son impresionante. petardos gigantes, bueno, cualquier cosa, era muy gracioso. Y lo gracioso después que se llega a ver en algunas partes del documento, del documental, es que este, ya te digo, evitaban pisarlo. Vos veías cómo se levantaban los pies, se cuidaban de Ah, no ¿y pisar. esas imágenes se fueron a parar a un documental?
Claro, yo ya armé algo en Super 8 después que hice de todas esas imágenes, después posteriormente las edité años más tarde y Bien, bueno, y quedó eso registrado. Después otra fue que fue la última acción de los sintéticos, que terminamos todos medio peleados. Después ese día, bueno, después se nos fue, pero digamos, pero ya fue la última acción del grupo. Yo había pedido el teatro, acá el Teatro Municipal, para hacer una muestra. Y la muestra, sin tener mucha idea de qué queríamos hacer, ¿viste? También nos tiramos así, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Y después un amigo mío que era también productor de cine, otro amigo, me ofreció, yo en ese momento estaba trabajando en esculturas plásticas, ¿viste? Modelando plástico. Y él me dice, che, yo te puedo conseguir plástico. Y me dice, él estaba, el padre de él era florista, entonces compraba en donde producían las flores, acá en Pilar, y tenían los invernaderos, todo tenía mucho plástico que le sobraba. Entonces trajo una camioneta llena de plástico. Chau, los tiramos ahí en el teatro y dijimos, bueno, y ahora cada uno nos dividimos. Bueno, yo tengo este espacio, vos tenés el otro, vamos a ver qué hacemos con esto. Y bueno, intervenimos todo el museo con plástico. Todo. Esculturas de plástico, plástico colgando por todos lados. Era todo un paisaje plástico y donde uno caminaba y recorría, habíamos hecho todo como un happening, claro. un recorrido donde ocurrían Sí. cosas. ¿Cuántos eran más o menos ustedes? Y en grupo éramos cinco. Cinco. Ah, eran pocos. Sí, éramos De lo que estás contando estaban todos muy activos. sí, Y estaban hay todos un, muy y maniqueados todos. hay un linkeo con, viste que vos dijiste se parece al nombre de una banda de rock, pero parecería que había cosas que tenían que ver con el rock. Más Mira, allá. éramos todos muy En, rockeros, yo en- era el más en el grande. sentido, en el sentido, en la intencionalidad, digo, ¿no? De lo que estás Sí, sí, contando. sí. Había mucho, De había cultura mucho, rock, de cultura sí, rock. mucho de cultura rock. Además, mi intención fue, recordás que en ese momento lo único que difundía a los grupos de rock era el sí de Clarín o el no de De Página página. 12. Y entonces yo a propósito eh, publiqué la muestra en el sí de Clarín, en esa, y decían los sintéticos en el Teatro Marichal de Moreno, pero no decía que era. O sea, algunos habrán ido engañados pensando que había una banda. Que era una banda de música. Sí. Bueno, pero a ustedes les No, gustaba un pero poco eso que, esto de las redes, te estoy diciendo, sí, esto terminó esa misma noche, eso estaba programado para 3 noches, y terminó esa misma noche, porque llamaron a la policía, se asustaron, e incluso llamaron a los concejales, la gente del museo, y bueno, decían, ese es el verdadero sentido de una claro, intervención. a mí eso, es más, me produjo, digo, por eso digo que si en ese momento hubieran existido las redes, hubiéramos hecho un lío bárbaro, porque hoy en día creo que, viste, como dicen, todo el mundo parece que hubiera estado esa noche. Yo conozco un montón de gente que me dice, yo estuve esa noche, viste. Sí. Bueno, pasaba que había concejales que me decían, che, yo no sé, yo entro ahí, me da miedo, ¿viste? Me decían, bueno, no sé qué era lo que les daba miedo, ¿viste? Pero evidentemente algo actuó en la cabeza de la gente, con el sentimiento, y pasó entonces que llamaron a la policía y al día siguiente estaba la muestra cerrada, se acabó. Ahí no pasó más nada, se acabó. ¿Crees que toda esa intencionalidad y toda esa estética hoy sería totalmente innecesaria o funciona también algo del sentido, de la intencionalidad me refiero, ¿eh? Y de la estética, quiero decir, ¿por dónde crees que pasa hoy tu interés artístico? Después de todo lo que has
mostrado, ¿cuál es tu búsqueda hoy? Sí, yo te digo, hoy en este momento estoy más enfocado en los libros, ¿no? En lo que estoy escribiendo y lo que estoy dibujando específicamente para eso. Y estoy craneando eh, varias publicaciones, digamos, ¿no? Vamos a ver si me da la nafta, pero digamos, o sea, eh, el hecho de publicarlas, no de Sí, haberlas hecho, digamos, eso estoy embalado en que sí, está el hecho de poder publicarlo. sí. Y después ya te digo también, todo lo que es en cuanto a la música, es en cuanto a poder producir o difundir los poemas estos musicalizados. Qué bien, qué bien. Esas son las que me están ocupando más la cabeza. Y después, como un ejercicio cotidiano, está ya te digo, lo de publicar en Facebook, en Instagram, casi todos los días, algún dibujo de Qué música. bien, qué bien. Buen mensaje, Jorge. Bueno, hemos charlado un montón. ¿Cómo te sentiste, Jorge? Ah, perfecto. Me llevó esto, ni lo sentí. Es como esa película que dura 3 horas y no te das cuenta. Qué bueno. Bueno, ha sido un gusto. ¿Algo que quieras agregar? Hemos hablado No, después de todo un sigo, poco. si querés, que se pueda agregar los links como para que Sí, puedan acercarse un sí, poco por a mi supuesto. producción, estaría bien. Después no. Agregamos el link del canal tuyo, y bueno, ahí sé que lo actualizás, lo mismo que tus redes. Así que, bueno, ha sido un placer charlar con vos, Jorge. Mucho gusto. Y Bueno, la seguimos. eh, la- después puedes hacerme una devolución de esto psicológica. Dale. Bueno, che. Bueno, un gustazo para mí también. Nos estamos viendo. Hasta Chau, luego. chau. Chao, querido.